Bien, entonces vemos aquí el tema del método de varianza, el análisis de varianza. Ya ustedes han visto el método bueno, hemos visto el método de análisis de varianza, ¿no? En multivariante, ¿no? Entonces tenemos aquí un ejemplo relacionado a la impedancia termal, que es el total combinado de las resistencias termales y de los valores de resistencia de contacto. Un material con una impedancia termal alta es un conductor pobre del calor debido a la alta resistencia termal y contiene y el contacto y la resistencia al contacto que posee el material. Entonces nos dice aquí un ejemplo de lo que estábamos comentando, ¿verdad? De la calibración R&R, que es la remedición y la repetitividad de las mediciones, ¿verdad? Uno está relacionado con el hecho de que si yo hago la misma medición, el mismo objeto, en las mismas condiciones, obtenga el mismo dato. Y otro está referido a que en distintos escenarios obtenga resultados consistentes. Entonces, si hago la medición en al mismo objeto, pero en condiciones distintas, que obtenga algún tipo de consistencia. Puede ser de que físicamente los cambios estén, ¿cómo se llama? Especificados. Por ejemplo, si nosotros tenemos metal, sabemos que el metal se expande con el calor, ¿verdad? Entonces, si viéramos algún material para una pieza de automóvil, entonces ciertamente, y que está cerca del motor, eh, ciertamente tendrá, supongamos, el hoyo de alguna de las piezas, ¿verdad? Tendrá un diámetro cuando está enfriado y cuando está caliente ese diámetro se incrementa. Entonces, porque se expande todo, ¿verdad? Si hubiera ido, si esa parte no estuviera hueca, entonces se expandiría también. Por eso es que habría una expansión del hueco en temperaturas mayores, ¿verdad? Entonces, a pesar de que, pues, los datos cambian, pero son predecibles, se pueden predecir eh, en ese tipo de calibraciones. Entonces, nos dice que estos son datos de Hoff y Berman en la siguiente tabla. Datos que son medidos sobre la impedancia térmica. Y dice en grados centígrados por watt por 100 en un módulo de potencia de energía para un iniciado del motor de inducción. Hay 10 partes, 3 operadores y 3 medidas por parte. La medición R&R, el estudio de la medición de la calibración R&R, es un diseño de experimentos. Específicamente es un experimento factorial, se llama así porque que el
Hola, 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 José Luis. Siri, a ver si me ubica. Mm, sí, parece que a ver, se me cayó el internet. Ok, vamos a ver. Entonces, no sé a dónde me había quedado Cuando lo vi era donde tiene la fecha del 10 de junio. al inicio. Sí, ahí se congeló la pantalla y ya no se oyó. Bueno, de todas formas, lo del día de hoy es un poco corto. Lástima porque ya se había avanzado algo. Vamos a ver, quiero revisar acá. Mm, hay un post bastante chistoso que lo ha publicado, ¿cómo se llama? Un docente de física. Vamos a ver. Ah, ok. Pensaba que era algo más importante, pero bueno, entonces habíamos hablado de impedancia térmica, ¿verdad? Que nos dice qué tan difícil es que la electricidad pueda pasar por algo que tenga una alta impedancia térmica. Y en este caso estábamos hablando de la medición del estudio de repetibilidad y reproducibilidad. Entonces, aquí tenemos datos de una impedancia térmica en grados centígrados por watt multiplicado por 100 en un módulo de potencia para algo que inicia los motores de inducción. Hay 10 partes, 3 operadores y 3 medidas por parte. La medida R&R, la de estudio de R&R es un diseño de experimentos, específicamente es un experimento factorial, se llama así porque cada inspector o operador mide todas las partes. Entonces aquí hay una parte interesante, importante de notar. Los inspectores en este caso se llaman operadores. eh, ya está un poco estandarizado digamos, la metodología. El análisis de varianza introducido en capítulo 9 puede ser extendido para analizar los datos que forman la medición de del experimento de R&R y para estimar los componentes apropiados de las medidas de los sistemas de variabilidad. Se da una introducción nada más. Para más detalles, aquí están otras fuentes y también del material suplementario. Tenemos aquí los datos de la impedancia para el experimento de calibración R&R. Tenemos aquí el número de partes, tenemos 10 partes, tenemos 3 pruebas del inspector 1, para el inspector 2 y para el... Entonces, si hay A, partes seleccionadas aleatoriamente y B, operadores seleccionados aleatoriamente, entonces cada operador mide cada una de las partes n veces y las medidas, bueno, y que sea la parte J del operador y cada medida se puede representar por el modelo lineal Y sub i jk igual a mu más P sub i más O sub j más PO sub i j más ruido blanco, donde los parámetros de los modelos P sub i, O sub j y PO y j y los epsilon son variables aleatorias independientes que representan los efectos de las partes, operadores, de la interacción o de los efectos conjuntos de las partes y operadores y errores aleatorios. Esto es una varianza de análisis, un modelo de el análisis de varianza con efectos aleatorios ANOVA. También a veces se llama el modelo estándar para la medición del experimento
de R y R. Asimismo de que las variables aleatorias, P sub i, O sub j, PO y J y los epsilon están normalmente distribuidos con menos cero y varianzas dadas por varianza de pi igual a sigma sub p cuadrado, varianza de OJ igual a sigma sub o cuadrado, varianza de PO y sub j igual a sigma cuadrado PO y varianza de epsilon y jk igual a sigma cuadrado. Entonces, la varianza de cualquier observación es eh, la suma de las varianzas de cada uno de los componentes. Queremos estimar la varianza de esos componentes. Los métodos de análisis de varianza pueden ser utilizados para estimar la varianza de los componentes. El procedimiento involucra particionar la variabilidad total en las medidas de los siguientes componentes. La suma de los cuadrados total igual a la suma de los cuadrados de las partes más la suma de los cuadrados de los operadores más la suma de los cuadrados de P veces O, es decir, la interacción entre el operador y la parte, ¿verdad? Más la suma de los cuadrados de los errores. Y podemos obtener el promedio al dividirlo por los grados de libertad. Entonces, con un trabajo algebraico más extendido, podemos hallar sus valores esperados y los componentes de la varianza se pueden estimar al igualar los valores numéricos calculados de los cuadrados promedios de el análisis de varianza del programa computacional que es y sus valores esperados y resolver la componente de la varianza. Eso muestra aquí las estimaciones. Entonces, y aquí obtenemos utilizando Minitab los cálculos y podemos ver aquí el resultado de la estimación. Finalmente tenemos la estimación de los errores, que es 0.51. Entonces, ocasionalmente encontraremos que la estimación de una de las varias, de los componentes de la varianza será negativo. Eso ciertamente no es razonable, ya que por definición las varianzas son no negativas. Desafortunadamente, estimaciones negativas de componentes de la varianza pueden resultar cuando utilizamos el método de varianza, eh, la estimación de análisis de varianza. Esto tiene sus desventajas. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, que computacionalmente, cuando la varianza está cerca de cero, los métodos que utilizamos debido a errores de redondeo, usualmente podríamos obtener ahí una varianza negativa, pero no es que sea no es un problema conceptual, es un problema numérico. Y aquí nos dicen qué podemos hacer al respecto. O sea, no es que en realidad exista la varianza negativa, sino de que por errores de redondeo sale. Y nosotros, una de las formas que nos indica aquí de lo que podemos hacer es, bueno, si la varianza te da negativa, simplemente asumir que la varianza es cero y por lo tanto ese término en realidad no tiene mucho que ver con el modelo y se puede votar. Otra posibilidad es, vamos a ver, eh, dice calcular la varianza con estimaciones, métodos que nos aseguren que en efecto no es negativo. Finalmente, cuando la estimación negativa de la varianza de los componentes ocurre, usualmente está acompañado por fuentes del modelo que no son significantes de variación. Por ejemplo, la estimación de sigmas sub PO, es decir, ahí la variación entre los operadores y las partes es negativa, podría ser porque la fuente de interacción de la variabilidad no es significante. Quizás fue tan pequeño que los errores de redondeo lograron hacer que eso llegara a un número negativo. Deberíamos sumar la evidencia de que eso es evidencia a favor de que esa variación entre esas variables, ¿verdad? El operador parte realmente es cero y que no hay un efecto de interacción. Por lo tanto, nuestro modelo reducido sería de la forma y sub i j igual a mu más p sub i más a sub j más epsilon sub i j k.
Eso no incluye el término de interacción. Este es relativamente un enfoque fácil y usualmente trabaja casi en todos los métodos sofisticados. Típicamente pensamos de sigma cuadrada como la repetibilidad el componente de repetibilidad de la varianza y en la calibración como la reproducibilidad, como la suma de el operador y los componentes del operador por parte. Entonces, el sigma cuadrado de la reproducibilidad, pues, como estaba indicado ahí, acabo de leer, ¿verdad? Sigma sub o cuadrado más y más sub p sub o cuadrado. Por lo tanto, la varianza de la calibración es la varianza de la reproducibilidad más la varianza de la repetibilidad, lo cual ya habíamos visto. Y entonces la varianza de la calibración es sigma cuadrado estimado más sigma sub o cuadrado estimado más sigma sub p o cuadrado estimado, que nos da 1.80. Las especificaciones inferior y superior en este módulo de potencia son el límite inferior 18, el límite superior de especificación 58, por lo tanto la razón P sobre T de la calibración es estimada como 0.27. Debido a la medida de capacidad de calibre, esta calibración podría no considerarse capaz porque la estimación de la razón de P sobre T excede 0.1. Bien, entonces aquí ya terminamos esa sección. Vamos a ver si todavía estamos conectados. Ok, si estamos conectados. Eh, bueno, vemos entonces la sección 8.73, intervalos de confianza y medidas de estudios de R&R. La medición era los estudios de R&R y los procedimientos de NOVA descritos en la sección previa resultan en estimaciones puntuales de los modelos experimentales de los componentes de la varianza y para la varianza de la medición, de la repetibilidad y de la reproducibilidad. Podría ser muy informativo obtener intervalos de confianza para los estudios de calibración de R&R. Intervalos de confianza en sistemas de medición de estudios de capacidad se discuten en Montgomery y otros papers. Entre los métodos diferentes para obtener intervalos de confianza, las muestras grandes modificadas, MLS, Modified Large Samples, esos métodos producen buenos resultados y son relativamente fáciles de implementar para la capacidad de medición del experimento descrito en 872, donde ambas partes y operador son considerados como factores aleatorios. Otros métodos para construir intervalos de confianza y para de computadora para implementar esos métodos están en los papers de Burdick, Borro y Montgomery. La tabla siguiente contiene pues el Modified Large Sample, ¿verdad? La muestra grande aleatoria, intervalo de confianza para los parámetros que usualmente son de interés en un sistema de medidas de capacidad. Definimos esas cantidades utilizadas en la tabla 8.9 y en la tabla 8.10. Referencias para todos estos intervalos de confianza del tabla 8.9 están en los papers de Burdick, Porro y Montgomery. Notar que el punto percentual de la distribución F está definido en la tabla como F sub alfa grado de libertad infinita igual a un H cuadrado. La última columna contiene una estimación de confianza del intervalo al 95% para cada parámetro. Y la última columna en la tabla 8.10 nos muestra valores numéricos de las cantidades utilizadas en calcular los intervalos de confianza al 95%. Todas los intervalos de confianza en la tabla 8.9 están bastante amplias porque son solamente tres operadores y esto resulta en solo 2 grados de libertad para estimar los efectos del operador. Por lo tanto, habrá un impacto en la longitud de cualquier intervalo de confianza para cualquier parámetro que su función sea sigma sub o cuadrado. Esto sugiere obtener intervalos de confianza de un estudio de calibración R&R. Será necesario incrementar el número de operadores. Es una práctica bastante estándar
utilizar solo dos o tres operadores en estos estudios. Esto implica que uno necesita considerar cuidadosamente las consecuencias de aplicar diseños estándares para estimar la capacidad de calibración. Entonces, pasamos a la sección 874, que nos dice de los defectuosos falsos y los defectuosos que pasaron. Defectuosos falsos son aquellos que en realidad eran partes buenas, ¿verdad? Pero que se detectaron falsos. No hay forma de tener procesos exactos que cabal van a detectar todos las partes buenas, todas las partes fabricadas buenas y todas las partes fabricadas malas. Entonces, y también habla de los defectuosos que pasaron las pruebas, ¿verdad? Entonces, también que de repente siempre saldrá algún eh, material defectuoso al cliente. En secciones previas habíamos introducido varias formas de resumir la capacidad de la medición o el instrumento, incluyendo la razón P sobre T, la razón de ruido a señal, CNR. Entonces, aquí tenemos los eh, ¿cómo se llama? Los intervalos, los grandes intervalos de muestra a un porcentaje 100 por 1 menos alfa por ciento, intervalos de confianza para la calibración estándar de X-rayitas RIR. Ponemos aquí los parámetros, en la segunda columna la cota inferior y en la tercera columna la cota superior y luego el intervalo de ejemplo al 95%. Y aquí también tenemos las expresiones que nos ayudan a calcular pues esas dos últimas. Bien, entonces la razón de discriminación de R y Rho sub P y Rho sub M, ninguna de las cantidades realmente describe la capacidad de medición en cualquier sentido que es directamente interpretable. La capacidad efectiva del sistema de medición se describe mejor en términos de que también discrimina entre partes buenas y malas. Considera el modelo propuesto inicialmente en 823, y igual a x más epsilon, donde y es la medida observada total, x es el valor verdadero de la medida y y es el error de medida. Las variables aleatorias x y epsilon son normales e independientes. Variables aleatorias distribuidas con promedio mío y cero. Y varianza sigma sub p cuadrado y sigma sub cuadrado calibre, respectivamente. La probabilidad conjunta, la función de densidad de probabilidad conjunta de y y x, digamos f de y de x, es una normal bivariada con vector promedio mu prima y matriz de covarianza, pues sigma cuadrado total, sigma sub p cuadrado, sigma sub p cuadrado y sigma sub p cuadrado. Un producto de una unidad o parte está en conforme a especificaciones, sí, está entre los límites de especificación inferior y superior. En un sistema de mediciones pasará una unidad como no defectuosa si Y está entre los límites de especificaciones indicados, ¿no? Entonces, en esta ecuación es cierta, pero si esta ecuación es cierta, pero si esta es falsa, una parte conforme podría haber sido fallado incorrectamente. De forma alternativa, la ecuación 834 podría ser falsa, pero la 35 es cierta. Una parte defectuosa así pasó incorrectamente. A veces esto se llama una falta perdida. O sea, pasó ahí el producto defectuoso, ¿verdad? Una forma muy útil para describir la capacidad de las medidas del sistema en términos de el riesgo del productor y del riesgo del consumidor. El riesgo del productor sigma está definido como la probabilidad condicional del sistema que el sistema de medida fallará como parte cuando la parte se conforma a las especificaciones. Esto también se llama un fallo falso.
El riesgo al consumidor beta está definido como la probabilidad condicional de que el sistema de medida va a pasar una parte cuando la parte no está conforme a especificaciones. Eso se llama la falta descrita arriba, la falta perdida. Entonces, o el producto defectuoso que no fue detectado, ¿verdad? Expresamos, las expresiones están disponibles para calcularlos utilizando eh, probabilidades condicionales y aquí tenemos pues la integral de función de densidad que al final nos da una probabilidad igual para beta, ¿verdad? No vamos a ver tanto detalle acá, donde F representa las probabilidades marginales de una función de densidad para X, el cual es normal con promedio mu y varianza sigma sub p cuadrado. La siguiente figura nos muestra las regiones donde hay falsos negativos, FF, y faltas perdidas. Entonces aquí vemos que hay faltas perdidas y fallos falsos, regiones de fallos falsos, de medidas, sistemas de medida, muestrados en contorno de distribución normal bivariada en un contorno de distribución normal bivariado. Así, las ecuaciones 836 y 837 pueden ser utilizadas para calcular sigma y beta para los valores dados de sigma, sigma sub p cuadrado, sigma total cuadrado, límites inferiores, superiores y el código SAS que desempeña los cálculos están aquí abajo. Básicamente este bloque, pero no lo vamos a ver con detenimiento. En la práctica no conocemos los valores verdaderos de mu. Quiero ver, no estoy leyendo lo mismo. ¿A dónde iba? Quiero ver. Ajá, pues sí, está bien. Sí, en la práctica no conocemos los verdaderos valores de mu, sigma sub p cuadrado y sigma sub total cuadrado. Si uno utiliza solamente las estimaciones puntuales, los cálculos no cuentan para la incerteza de las estimaciones. Sería muy útil proveer intervalos de confianza para estos parámetros en los cálculos de sigma y beta. Una forma de hacer esto es calcular sigma y beta bajo diferentes escenarios sugeridos por los intervalos de confianza en los componentes de la varianza. Por ejemplo, un escenario pesimista podría considerar el desempeño peor posible del sistema de medición y la peor capacidad para el proceso de manufactura. Para hacer esto, si pasa p cuadrado, lo igualamos a el límite superior del intervalo de confianza para sigma sub p cuadrado y resolver por el valor de sigma cuadrado total, que provee la cuota menor de rho sub p. De forma conversa, uno podría considerar un escenario optimista con el desempeño mejor posible para el sistema de medidas combinados con la mejor capacidad de procesos. Para algunos, otras sugerencias están ahí en los papers, ¿no? La tabla 8.12 muestra los cálculos de el riesgo del productor y el riesgo del consumidor utilizando las ecuaciones 836 y 37 bajo los dos escenarios discutidos arriba. Los escenarios etiquetados pesimistas están calculados asumiendo el peor desempeño posible para ambos, la producción del proceso y el sistema de medición. Eso está hecho al calcular sigma y beta utilizando la cuota superior de sigma sub p cuadrado y la cuota superior de sigma sub p, de rho sub p. Utilizamos el promedio muestral 35.8 para el valor de mu, el, la, los límites de confianza calculados de la tabla 8 y 10 y resolvemos para sigma cuadrado total utilizando la relación sigma cuadrado total igual a sigma cuadrado sub p entre rho sub p.
El código SAS que nos muestra la siguiente tabla se utilizó para hacer los cálculos. Este escenario está etiquetado optimista, utiliza las mejores condiciones para ambos los procesos y las medidas del sistema de medición. En particular, utilizamos la cota inferior, sigma CP, y la cota superior, rho P. Como en el primer escenario, utilizamos la estimación puntual, estimación, mu estimado igual a 35.8. Notamos que el rango de el riesgo al productor es de 0.002% a 15.2%, y para el riesgo al consumidor es de 12.3% a 31.0%. Aquí son intervalos bastante anchos, debido a que mayormente el número pequeño de operadores utilizado en esta medición particular de ese experimento de RIR. Entonces, Burdick, Park, Montgomery y Burrow presentan otros métodos para obtener intervalos de confianza para la clasificación errónea de las tasas de delta y beta basadas en un enfoque de inferencia generalizada. Tenemos ahí otros autores que discuten inferencia generalizada. Este es un enfoque intensamente computacional y requiere software especializado. Para eso podemos ver Burdick, Porter y Montgomery, 2005. Bueno, y aquí está el código SAS. No vamos a comentarlo, solamente aquí lo voy a mostrar. Y ahí tenemos el material para hoy. No sé si tienes alguna pregunta. Mm, De mi parte, no. Bueno, entonces mañana les voy a dar chance para que puedan seguir trabajando en los resúmenes. No voy a poner video nuevo. Y también, pues sí, para la siguiente semana, probablemente a ver si el examen sería la siguiente semana, el sábado, ¿verdad? Entonces, quiero ver el 15. Creo que el No, 15 de este sábado. el 15 es este sábado. Sí, Ah, no, este sábado iba a ser, ¿verdad? No, sí. esta es la semana 15. Ah, pues sí, es la semana 15. Iba a ser este sábado. Mm, ok, quiero ver entonces, o mejor vemos. Quiero pensar ahorita rápido. Si mejor terminamos mañana. Ujú. Quizás sea mejor idea, sí. Ah, pues quizá mañana vamos a tener clase normal entonces, para terminar todo el capítulo 8. Y, ¿cómo se llama? El jueves va a ser rápido, ¿verdad? Solo hay una asistencia, comentar un poco y ya, solamente. Sí, mejor hacemos eso para, ¿cómo se llama? Que tengan más tiempo para estudiar. Ah, pues mañana sí estaríamos conectados en la tarde. Ah, entendido. Bueno, pues mañana terminamos el capítulo. Eh, el jueves siempre, pues, estará el medio punto, pero va a ser más corto que otros días. Entonces, nos quedamos hasta acá y nos vemos mañana a esta hora, ¿verdad? Sí, a esta hora. Bueno, nos vemos entonces. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde.